¿Te imaginas un futuro en el que las máquinas sobrepasen los niveles de inteligencia humana y ambos seres puedan converger en uno solo? Sé que lo has visto en algunas películas, pero es menos ficción de lo que crees y responde a un concepto llamado singularidad. Vamos por partes. Antes de hablar de singularidad tecnológica, tenemos que saber qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el campo científico de la informática que se centra en la creación de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes. El término se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas de la mente humana con el objetivo de aprender o resolver problemas. ¿No les pasa cada vez con mayor frecuencia que hablan sobre un tema y al poco tiempo encuentran publicidad muy específica sobre el tema del que estaban conversando? Detrás de ese hecho ya cotidiano está la inteligencia artificial. Hay un hecho histórico que nos va a servir a lo largo de toda esta entrega, y es que hace unos 100 años miles de personas tenían como trabajo el prender y apagar las antorchas en las calles. En el mundo de hoy no tiene mucho sentido esta mención, pero les prometo que más adelante lo tendrá. La inteligencia artificial se manifiesta de varias formas. Algunos ejemplos no tan sorprendentes son los bots conversacionales que utilizan inteligencia artificial para comprender más rápido los problemas de los clientes y así proporcionar respuestas más eficientes, o los motores de búsqueda que pueden proporcionar recomendaciones automatizadas para programas de televisión según los hábitos de visualización de los usuarios. De acuerdo con la Harvard Business Review, las empresas están utilizando la inteligencia artificial principalmente para detectar y disuadir intrusiones de seguridad en un 44%, resolver problemas tecnológicos de los usuarios en un 41%, entre otras actividades menos visibles. Dicho esto, la singularidad tecnológica implica que un equipo de cómputo, red informática o un robot podrían ser capaces de automejorarse recursivamente con el diseño y construcción de computadoras o robots mejores que él mismo mediante la inteligencia artificial. Es decir, las máquinas pasarían por un proceso de creación similar al aprendizaje humano. El primer uso del término singularidad se realizó en 1957 por el matemático y físico húngaro John von Neumann. Ese año, en una conversación con von Neumann, Stanislaw Ulam describió los avances cada vez más acelerados de la tecnología y los cambios en el modo de la vida humana. Pero no es hasta 1983 cuando el término se populariza por el matemático y escritor Bernard Vinge, quien sostiene que tanto la inteligencia artificial, la mejora biológica humana o los interfaces cerebro-ordenador podrían ser las posibles causas de la singularidad. La ciencia concluye que estas repeticiones del ciclo de automejoras probablemente darán lugar a un efecto fuera de control, donde las máquinas inteligentes podrían diseñar generaciones de máquinas sucesivamente más potentes. Esto ha sido argumento de una gran cantidad de películas. La primera alerta sería considerar que la creación de inteligencia puede ser muy superior al control y la capacidad intelectual humana. Las empresas tecnológicas más grandes del mundo ya se están preparando para el avance de la inteligencia artificial, pero no todos sus resultados han sido prometedores. Un caso conocido fue el fracaso de Tay, el programa informático de Microsoft diseñado para mantener una conversación informal y divertida en redes sociales para una audiencia entre los 18 y 24 años. Pero la gran apuesta del gigante tecnológico en la inteligencia artificial acabó convirtiéndose en un fracaso estrepitoso. Días después de su lanzamiento, Microsoft tuvo que desactivarla. Los mensajes racistas y xenófobos de la adolescente rebelde de Microsoft en Twitter y otras redes sociales no pasaron desapercibidos. Su empatía hacia Hitler o su apoyo al genocidio al responder preguntas de los usuarios de las redes sociales son algunos ejemplos, además de insultos raciales y comentarios sexistas y homófobos. También defendió el Holocausto, los campos de concentración y la supremacía blanca. Se mostró contraria al feminismo. Inicialmente, el portavoz de Microsoft dijo que la compañía estaba haciendo ajustes para asegurarse de que esto no volviera a suceder. Responsabilizó a los usuarios en parte por la reacción de Tay. Ejemplos como estos parecieran indicarnos que el desarrollo de la inteligencia artificial todavía está lejos, pero para el director de ingenieros de Google, Ray Kurzweil, la singularidad está más cerca de lo que pensamos. El científico dice: para 2029 las computadoras van a estar a la par con la inteligencia humana, lo que significa que serán indistinguibles en su dominio del lenguaje natural y otros tipos de inteligencia. Y cuando lleguemos a 2045, multiplicaremos nuestra capacidad intelectual por 1.000 millones, lo que es un cambio profundo y singular, por lo que podemos referirnos a él como la singularidad. ¿Cómo llega el ingeniero a estas fechas? Sugiere que es un trazo estudiado a partir del progreso exponencial de la humanidad. Fíjense bien, la palabra hablada tomó cientos de miles de años, la palabra escrita tomó decenas de miles de años, la palabra impresa
apenas cientos de años. Pronto añadiremos inteligencia no biológica a nuestro cerebro, lo que nos convertiría en un híbrido de pensamiento biológico y no biológico, donde eventualmente la parte no biológica será lo suficientemente lista como para modelar la parte biológica. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿hasta qué punto va a sustituir al hombre? Brad Smith de Microsoft sostiene que si eres traductor profesional, intérprete, recepcionista, empleado de una cadena de comida rápida o de un call center, radiólogo, mecánico, inspector industrial o asistente legal, tu empleo y modo de vida parecen ser de los primeros en verse afectados por el desarrollo de la inteligencia artificial. Revisando en la historia, la inteligencia artificial parece ser como el motor en su momento. Cuando el automóvil se hizo popular, dejaron de existir carrozas y este tipo de impactos no recaen solo sobre el caballo o quien conduce la carroza. Smith comenta que el automóvil generó una disrupción en otros empleos e industrias como establos, criaderos de caballos, veterinarios especializados, empresas de montura o similares. Les dije que no sería útil en el futuro. Aquí volvemos al ejemplo del comienzo, de los hombres que tenían como función encender y apagar las antorchas que iluminaban las calles. El invento de la bombilla alimentada de corriente alterna hizo que su trabajo, de un día para otro, fuese totalmente innecesario y costoso. Entonces, estamos a las puertas de la siguiente revolución industrial. Al parecer, los trabajos de mayor dificultad para desarrollar mediante la inteligencia artificial serán aquellos relacionados con las artes y la creatividad. No podemos cantar victoria los que nos dedicamos a esto. Un proyecto llamado The Next Rembrandt utilizó la inteligencia artificial para lograr recrear, con base en algoritmos y a la última tecnología de impresión, una obra artística de Rembrandt 347 años después de su muerte. El software de reconocimiento facial estudió 168.263 fragmentos de 326 obras del artista, un análisis de datos detallado para producir una pintura con varias capas y 149 millones de píxeles para imitar, sin asomo de engaño, un óleo. Para Jonathan Jones, crítico de arte de The Guardian, esto debió ser una broma del Día de los Inocentes y una farsa insensible de todo lo que es creativo en la naturaleza humana. ¿Y qué opina la gente sobre el uso de inteligencia artificial para gobiernos? La tecnológica Ericsson presentó una encuesta global, incluyendo América Latina, donde le preguntaba a personas sobre su disposición a que una inteligencia artificial fuese líder de una compañía o presidente de un país. ¿Y qué creen? Cerca del 20% de los encuestados señaló que estaría dispuesto a elegir a un algoritmo en lugar de a un candidato como líder del ejecutivo. Quizá los políticos deberían empezar a preocuparse por este nuevo contendiente sin pasados oscuros, ni vicios, ni escándalos, ni errores en sus discursos. Otra preocupación sobre la singularidad, cuya narrativa hemos visto en innumerables películas de ciencia ficción o en obras de Isaac Asimov, es la capacidad que tendrá la inteligencia artificial de dominar a la raza humana. Tenemos un caso escalofriante que refuerza aún más esta preocupación. La división de Facebook de desarrollo de inteligencia artificial, Facebook Artificial Intelligence Researchers, creó un sistema dedicado para ver cómo era capaz de interactuar en negociaciones. Los resultados de las pruebas del sistema mostraron que los bots, llamados Bob y Alice, estaban conversando en un lenguaje extraño, usando palabras aleatorias y sin sentido. Todo indicaba que el sistema de inteligencia artificial estaba sufriendo un fallo. Sin embargo, no se trataba de un error, ya que el sistema había creado su propio idioma, porque habían considerado que de esta manera estaban siendo mucho más eficientes y directos que usando el inglés. Ante esta interacción de los bots por cuenta propia, Facebook decidió desactivarlos. Para los expertos, la cuestión no es si la singularidad llegará o no, sino cuándo. Que el avance indetenible de la tecnología nos facilite la vida, es nuestro deber garantizar que siempre haya espacio para la humanidad. Si renunciamos al privilegio de ejercer nuestra inteligencia y transformarla en conocimiento, en creación humana, terminaremos siendo esclavos de la practicidad. Un momento, será demasiado tarde.